Buenas noches, bienvenidos a Matices. Karen, buenas noches. Buenas noches, Saúl. Este es nuestro primer programa luego de los resultados electorales del pasado 3 de febrero. Y esta noche queremos conocer qué está ocurriendo en uno de los institutos políticos que recibió uno de los principales impactos de estos resultados electorales. Nos referimos al partido Arena, principal partido de oposición hasta el día de la fecha. Los resultados electorales del pasado 4 de marzo de 2018 también siguen consolidando Arena como la principal fuerza de oposición, al menos en el legislativo, con la cual tendrá que enfrentarse también el presidente electo Nayib Bukele. Y vamos a hablar precisamente de ese tema. Arena sufrió su tercera derrota consecutiva en una elección presidencial. El partido de derechas no ha podido recuperar el poder que perdió desde 2009, cuando Mauricio Funes ganó los comicios con el FMLN. En esta última contienda, Arena obtuvo un 62.2% de votos, menos que en 2014. Bueno, y luego de la derrota, de esta última derrota, como ya Saúl lo estaba poniendo sobre la mesa, el COENA, el organismo de conducción del partido tricolor, anunció que anticipará las elecciones internas para elegir una nueva dirección. Y en este proceso de elecciones, los actuales dirigentes no podrán participar. A pesar de esta decisión, algunos miembros en el partido cuestionan la tardía respuesta en los cambios del COENA. Una de las voces más críticas ha sido la del exdiputado Juan Valiente, quien en julio del 2017 renunció a su candidatura como diputado en Arena, Karen. Él, junto al diputado Johnny Wright, denunciaron en su momento que la dirigencia del partido político había bloqueado la inscripción de 2 de sus candidatas para ser suplentes de estas candidaturas. Y justamente hoy queremos conocer la opinión de Juan Valiente sobre los resultados electorales, las perspectivas para el nuevo COENA y, por supuesto, los retos que implica reconstruir un partido tradicional que enfrenta nuevos tiempos y desafíos en lo político. Bienvenido a Juan Valiente, gracias por aceptar la invitación de Focos. Bueno, gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar la entrevista. Tenemos distintos puntos para ir abordando. Usted ya ha dado opinión respecto a la respuesta que ha dado el COENA, tiene sus críticas al respecto. Nosotros, para empezar la entrevista, quisiéramos hacer un análisis un poco más de profundidad respecto a esos resultados. Nos llamó la atención que una de las cosas que demuestra el resultado del 3 de febrero es la capacidad de Bukele de poder cooptar votos tanto de Arena como el FMLN. Ya hemos dicho que hay una cantidad importante de gente que votó por Arena en 2014 y que en esta elección no se refleja. Y lo hace Bukele con un discurso que se despega, que dice no tengo arraigo por ninguna ideología. Y digamos, con este discurso los votantes van donde él, le ofrecen su voto, entre otros muchos elementos, pero nos llama la atención. ¿Es este elemento algo que un nuevo COENA debería considerar, Juan? ¿Usted cree que el aspecto de desarraigo ideológico es algo que el partido Arena debería considerar de cara a una reestructuración del partido? No, yo realmente creo que la ideología es necesaria en los organismos políticos y difícilmente se puede renunciar a ella. Yo creo que el presidente electo hábilmente, a pesar de, en general, ubicarse siempre en el espectro más de la izquierda, en el espectro ideológico, al final dijo que no era ni de uno ni de otro, y yo creo que quizás eso le permitió a algunas personas votar por, algunas personas de derecha, digamos, entre comillas, votar por él. Yo conozco a varios jóvenes, por ejemplo el caso de un amigo mío de Tepecoyo, que era de la Juventud Republicana Nacionalista, que quedó muy golpeado por el proceso cuando Mauricio Interiano decidió echar de la directiva nacional a una persona que ahora está en nuestro tiempo, y luego vino la renuncia como de 5 miembros adicionales. Este joven quedó realmente muy golpeado. Seguimos trabajando durante varios años, pero sin embargo hace un par de meses le hablé y me dijo que él estaba ya listo para votar por Nayib Bukele, y entonces a mí me sorprendió. Fue la primera evidencia que tuve que de nuestra misma base, de nuestra misma militancia, íbamos a tener una cantidad relativamente importante de areneros que
decidieran votar por un candidato como Nayib Bukele. Es decir, que usted identifica como una de las causas el hecho de que Bukele no se vistiera ideológicamente, ya ha dicho que quizás se encontraría más cercano a la izquierda, que no se haya vestido claramente con una ideología, fue lo que permitió mimetizarse y de alguna manera cooptar este voto descontento de los dos partidos políticos. Sí, estableció quizás lo relevante no en la ideología, sino en otros parámetros. Por ejemplo, fue muy hábil en sintetizar en 3 frases lo que era su campaña, y frases que calaron en lo profundo de los salvadoreños, como devuelvan lo robado, que podía aplicar a cualquiera de los 3 partidos fuertes, incluyendo el de él, pero que ciertamente dañaba más al FMLN y Arena, los mismos de siempre, que también aplicaba a los 3, pero dañaba más al Frente y Arena, y el último fue Hagamos Historia. Y realmente él logró, a través de esos mensajes, dar una esperanza para los ciudadanos, que al final creo que fue una especie de voto de un poco de castigo, decir, bueno, como que ya robaron demasiado estos 2 y nos la vamos a jugar con el tercero, a pesar de los, digamos, de los indicios que podíamos tener y que obviamente están a la luz pública, de la mala gestión en la poca experiencia que ha tenido el presidente electo en gestión pública. Sin embargo, los salvadoreños dijeron, al final no nos importa, vamos a apostarle a este candidato. Solo para cerrar la idea con esta pregunta, yo le cuestionaba si Arena en una nueva versión no tendría que renunciar, digamos, a esta identidad ideológica tan fuerte, porque si usted ha dicho que esto le resultó efectivo a Bukele como candidato a vaciar de contenido ideológico su discurso y le generó esta cantidad de votos, tácticamente no es una estrategia que un nuevo COENA debería seguir. Yo me iría por otro lado. Okay. Yo creo que Arena debe reconsiderar la identificación tan fuerte que tiene con el conservadurismo, por ejemplo. Ciertamente, los comunistas pues ya no son una realidad y una amenaza de la misma forma que eran hace más de 30 años, ¿verdad? Y entonces como que pierde relevancia. Algunos de los símbolos que han unificado al partido ya no son tan relevantes ahora como antes, y ciertamente para convertirnos en un partido moderno y atraer a sectores más amplios debemos reconsiderar posicionamientos. Yo no creo que tenemos que renunciar a ser un partido liberal, pero ciertamente tenemos que considerar que dentro del Partido Liberal, en el respeto a las libertades, hay espacio para muchos. Aunque muy liberales, tampoco ha sido el discurso del partido. No, por supuesto, pero mi tema es que la modernidad nos obliga a replantear lo que es relevante para El Salvador en el día de ahora, y lo que nosotros como un partido político podemos aportar para construir realmente un mejor país. Juan, cuando usted compitió como candidato a diputado para el periodo 2015-2018, su campaña, de la que discutimos mucho, Un Político Menos, prometía más propuestas y menos ideología, mejores ideas y menos politiquería. Un discurso muy similar al que termina llevando a Nayib Bukele a ganar la presidencia. ¿Cuál diría usted que es la diferencia entre esa apuesta por la política que usted hacía con esta frase, un político menos, y la oferta que termina llevando a Nayib Bukele al poder? Bueno, ciertamente creería yo que nosotros tenemos concepciones diferentes sobre la economía, digamos, sobre cómo hacer crecer la economía, sobre cómo llevar más beneficio a los ciudadanos. Entonces, debe haber diferencias, aunque no han sido relevantes para la campaña política. Y yo lo que estaba queriendo decir en ese momento era que debíamos empezar la transición en Arena de considerar que la política era un asunto de privilegios y no un asunto de responsabilidades. Y entonces parte de la lucha importante que yo llevé en la Asamblea era precisamente eliminar del ser diputado todas aquellas cuestiones que a mi juicio eran abusos de los recursos públicos y que eran privilegios indebidos para personas dedicadas al servicio público. Y entonces decía yo, miren, no nos enfoquemos tanto en la ideología, porque no va a ser la ideología la que nos lleve adelante, sino enfoquémonos en las propuestas que resuelvan los problemas de los salvadoreños. Entonces yo creo que ese enfoque es correcto y sigue siendo correcto, y
Bueno, Sinaí Blues un poco también quiere decir que resuena en los salvadoreños. Ahora, ¿qué elementos ideológicos debería de reforzar un nuevo Arena? Este Arena por el que han estado abogando, como usted, otras voces dentro del partido, que le permitan convertirse en una oposición crítica a Bukele. Mire, nosotros cuando inició el proceso de renovación y apertura del partido en el año 2014, más o menos ahí, digamos que quizás inició antes, pero ahí se concretó el 5º Congreso Nacionalista, los lineamientos para recuperar el partido iban dirigidos a convertirse en un genuino partido liberal. Y decíamos, ante la falta de democracia, lo que tiene que hacer Arena es más democracia interna. Ante la falta de democracia, mayor y mejor institucionalidad. Volver a introducir la ética en el ejercicio político. Y entonces, esos eran como los lineamientos para realmente recuperar la mística y recuperar el espíritu de cuerpo que se estaba de alguna manera debilitando a raíz de la derrota que sufrimos en el 2009. Y yo creo que ese es el camino y sigue siendo el camino. Lo que ha habido de dificultad, y esa fue la lectura que hicimos con Johnny Wright en el 2017, porque no se trató, como algunos quisieron caracterizarlo, de un capricho sobre las candidatas a diputadas suplentes, sino que se trató de una lectura de la función que el COENA estaba realizando como un retroceso relevante y quizás... Era como ponerlo a prueba de alguna manera, eso. No, nosotros lo que estábamos leyendo es que el COENA que había entrado, en lugar de profundizar la renovación y la apertura, estaba dando marcha atrás. Y en lugar de promover mayor democracia, estaba limitando la democracia. En lugar de respetar la institucionalidad, estaba arbitrariamente violando los estatutos y los reglamentos del partido. En lugar de promover mayor ética, estaba siendo, por decir lo menos, siendo muy blanda respecto de los abusos abusos evidentes que funcionarios tenían en la gestión pública. Hablando del proceso interno, para entrar a esta reflexión, a ver, usted decía, por lo menos Arena tiene 5 años de haber iniciado internamente un proceso de renovación. Hasta 10 años, podríamos decir, si analizamos todas las medidas. 10 años desde que perdieron la presidencia en el 2009. Y en términos formales, podríamos decir que han hecho una serie de acciones. Cambiaron estatutos, cambiaron instancias de pesos y contrapesos, realizaron las elecciones internas para escoger a sus líderes, incluso a sus candidatos, se incorporaron nuevos rostros como el de Mauricio Interiano e incluso como usted. Y entonces, ¿por qué ese proceso de renovación en Arena, que lleva unos 5 años, no le alcanzó para recuperar la confianza de los electores? No, precisamente porque no se hizo correctamente, se convirtió en un elemento más cosmético que de realidad interna del partido. Pero de fondo, ¿qué cosas tuvieron que haber cambiado? Porque alguien que está desde afuera y que es un arenero dice, realmente hicieron una convocatoria a elección interna para elegir una nueva dirigencia, en la que sale ganador Interiano, y después se dice, hay una elección interna para definir quién es el candidato a la presidencia. Entonces, cosméticamente vemos que funciona, pero de fondo, ¿qué fue lo que falló? Bueno, yo creo que lo mismo que hizo Mauricio, lo hizo Carlos Calleja, que fue hacer una alianza indebida con los sectores del partido que estaban más comprometidos con esas prácticas oscuras para, bueno, los sectores tradicionales que están acostumbrados a vivir de la política, a dedicarse a la política, a usar la política para su beneficio personal. Y entonces nosotros encontramos, por ejemplo, la práctica en la Asamblea Legislativa del seguro privado de salud, que para mí, desde que estaba en campaña, era una cosa tan evidentemente mala o inconveniente que yo no entendía cómo seguía existiendo. Y pasamos años discutiendo en la fracción legislativa y con prácticamente todos los diputados de la fracción legislativa, había un par que estaban de acuerdo conmigo, había una cerrazón a considerar que eso debía ser puesto en la mesa para ser discutido. O sea, la gente quería conservar los mismos privilegios con los que había venido disfrutando y eso de alguna manera nos impedía dar el mensaje correcto. Nosotros le decíamos al gobierno, eviten el despilfarro, ¿verdad? Ese era nuestro discurso. Y sin embargo teníamos los pies hinchados porque hacíamos exactamente lo mismo.
Y entonces yo estaba luchando porque la transformación fuera más genuina y fuera más de fondo. Tenemos que hacer una pausa en la entrevista. Sé que usted también ha traído un listado que me gustaría que podamos discutirlo y que tal vez podría reproducir de alguna manera estas prácticas indebidas con este sector que usted ha señalado. Karen, hacemos una pausa. Ya regresamos. Estamos de regreso en Matices. Esta noche estamos platicando con el exdiputado y miembro de Arena, Juan Valiente. En el bloque anterior nos decía esto: la renovación de Arena fue cosmética, y fue cosmética en parte porque tanto Mauricio Interiano, actual presidente del COENA, como su candidato Carlos Calleja hicieron alianzas indebidas con sectores que se negaban a perder sus privilegios. Esto es una de los elementos, una de las lecturas que hace sobre lo que le pasó a Arena. Pero específicamente, esto que nos decía, personas que se negaban a perder sus privilegios. ¿Qué evidencias, qué aspectos específicos debemos observar cuando hace esta formulación? Y yo creo que, aunque ustedes me están pidiendo específicos, yo creo que para los ciudadanos ha sido evidente que no ha habido cambio. O sea, si nosotros hubiéramos sido exitosos en no solo cambiar nuestro discurso, nuestra estructura legal, lo orgánico, y también hubiéramos cambiado nuestras prácticas, quizás la gente hubiera empezado a volver a confiar en los políticos y confiar en Arena. Sin embargo, dado que usted quiere más datos, por ejemplo, aquí tengo un listado reciente de los 1.153 empleados políticos en la planilla legislativa. Aquí están los empleados de todos los grupos parlamentarios, de Arena, Frente, PCN, Gana, PDC, CD, bueno, que ya no existe formalmente, y diputado no partidario. Arena tiene aquí, tiene cerca de, ya le voy a decir cuántos, 382 empleados. Y cuando uno empieza a leer la lista, descubre, por ejemplo, a un miembro del COENA, $3.500. Y descubre a un director departamental, $2.500. Entonces, si nosotros creemos que hay que hacer un uso racional de los recursos públicos y no hay que mal utilizarlo o abusar de dichos recursos, lo menos que podemos hacer es dar el ejemplo. ¿De quiénes estamos hablando? Bueno, estamos hablando, por ejemplo, que hay 3 empleados legislativos en el COENA que se han resistido a renunciar a su puesto en la Asamblea Legislativa, aún permaneciendo en el COENA. Y los estatutos del COENA también se lo prohíben hacerlo. Los estatutos del COENA no lo prohíben y la ley no lo prohíbe, pero a mi juicio es evidentemente falto de ética, y entonces deberíamos haberlo logrado antes, y este es un tema por el que vengo luchando desde que inició este COENA. Ahora, hay que tener algo claro. Cuando usted dice hicieron acuerdos y alianzas con sectores indebidos, esas personas representan justamente a estos sectores, y lo hablamos un poco antes de iniciar la entrevista en este segundo bloque, de liderazgos territoriales que buscan mantener de alguna manera sus privilegios a través de la Asamblea Legislativa con ese tipo de cargos. Por supuesto, yo creo que parte del problema surge de ahí, y entonces cuando nosotros discutíamos este tema, por ejemplo, en algunas ocasiones, incluso con el presidente del partido, aunque nuestro código de ética dice que si hay conflicto de intereses no debo participar en las decisiones, había gente de los empleados legislativos en la discusión sin que el presidente les dijera que tenían que retirarse. Y entonces uno empieza a dudar de la real voluntad que habrá tenido alguien como Mauricio Interiano, que venía de la renovación, que era nuevo, digamos, en el liderazgo del partido, cuando al final se vio imposibilitado de garantizar que continuaba la renovación. Acuérdense ustedes del primer paso, yo no sé si se acuerdan ustedes de aquel video del primer paso, cuando Mauricio informó en contra del deseo de muchos diputados, sí, no lo puso a discusión, y ni siquiera creo que lo llevó a discusión al COENA. Él en una reunión dijo, no hay más viajes ni viáticos este año. Después salió el video y la promoción del primer paso. Yo, que había hablado con él, sabía que después venía lo de los vehículos. ¿Cuánto nos tardamos en conseguir que devolvieran los vehículos los miembros de junta directiva? Casi 2 años más. Claro. Y el primer paso fue solo eso. Entonces, una expresión de estas alianzas indebidas ha sido que no han podido desvincularse de estas personas que tienen, obviamente, conflictos de interés porque están en la función pública, pero además en el COENA. Pero, ¿con qué otros sectores no debieron establecer alianzas?
Bueno, miren, también hay un problema de fondo en el proceso de renovación de Arena, y es que los que creemos en que Arena puede llegar a ser un partido genuinamente democrático, también creemos que El Salvador está listo para una transición importante, para pasar de un Estado patrimonialista que protegía intereses de sectores económicos relevantes y de grandes empresas a un Estado de Derecho que permite que se proteja de mejor manera las necesidades y los derechos de los ciudadanos. Y esa división todavía existe en los sectores económicos que de alguna manera respaldan a Arena, y es necesario lograr la terminación de esa transición. Y yo creo que el sector, digamos, más conservador o menos dispuesto a hacer esa transición fue el sector precisamente que apoyó a Carlos Calleja en su campaña. Hablando de sectores, Juan, usted también ha señalado sobre la importancia de los estatutos y las reformas que implicaron eso dentro de la estructura del partido y lo poco efectivo que ha sido su implementación. Una de las personas que ha estado también promoviendo este tema es Javier Simán. En una investigación titulada Calleja en la contienda electoral sin el apoyo de sus bases, que publicó Focus en la plataforma Laberinto, se evidencia cómo el descontento de un sector de Arena, denominado patriotas, muy simpatizantes a Javier Simán, reclaman que el actual COENA no solo los marginó de espacios de decisión, sino que actuó de esta manera arbitraria que usted está señalando. Estos areneros reclaman también otra conducción en Arena. La pregunta puntual es, ¿usted ve en Javier Simán la encarnación de liderazgo nuevo que podría potenciar al Arena a estos valores que ha mencionado? Un Arena mucho más republicano, mucho más liberal. ¿Es Javier Simán esa persona? Bueno, yo creo que la transición no es un asunto de individuos, sino que es un asunto del esfuerzo colectivo que podamos hacer todos los que estamos en el partido precisamente en la dirección correcta. Javier es una persona que yo creo que está, digamos, del lado precisamente de fortalecer los acuerdos del quinto Congreso y de fortalecer la institucionalidad en el partido. O sea, Javier sufrió en carne propia lo que pasa en el territorio. A veces llegaba a algunos municipios y no podía reunirse en la sede del partido como si no fuera arenero o no se tratara de una campaña de Arena. Y a veces incluso le boicoteaban las reuniones que tenía en el territorio, informándole a los líderes que falsamente se había suspendido la actividad de Javier Simán. Entonces, Javier ha sido consciente y ha vivido en carne propia lo que pasa en el territorio cuando uno, en lugar de promover la democracia y promover la libertad y promover el criterio propio en los militantes, promueve este tipo de prácticas que trata obviamente únicamente de mantener a aquellos que tienen el poder en el poder. Pero si ve a Javier Simán como un liderazgo que podría potenciar este nuevo proceso de renovación dentro del COENA. Yo no sé si Javier estará interesado en contribuir, pero ciertamente sus posicionamientos sí están alineados a lo que creo que es necesario para el partido. Ahora, hablemos de la desconfianza que hay sobre el actual COENA. Ese proceso de desconfianza, por ejemplo, se expresa en inquietudes que hay sobre el proceso de elecciones internas, pero también sobre el proceso de manejo del padrón electoral. Veamos algunos datos del padrón electoral de Arena. En las elecciones internas de 2016, el padrón tenía unos 28,000 inscritos. Antes de las internas de 2017, Mauricio Interiano anunció que ya el padrón se había triplicado. Y finalmente, para 2018, las elecciones en las que se escogió a Carlos Calleja como candidato a la presidencia, el padrón tenía unos 122,000 afiliados. Usted ha hablado de la manipulación del padrón interno. ¿Cómo se configuró esa manipulación? Bueno, mira, yo, digamos, entré a la candidatura de Arena en el 2014 con un padrón electoral que rondaba los 10,000 miembros. Y eso, digamos, llegó a convertirse en 125,000, aunque realmente nunca han votado más de alrededor de la mitad de ese padrón. A pesar de que sea 125,000, realmente los que han votado han sido cerca de 50,000, 60,000 en los procesos electorales internos que hemos tenido, y en el último incluso Javier Simán sacó de los que votaron cerca de un 40% del voto, que tampoco es nada despreciable para el partido y para un miembro del partido. Ahora, ¿pero qué sucedía con el proyecto de las afiliaciones? Las afiliaciones no están en manos del
de la CEN, que es la Comisión Electoral Nacional que tenemos en el partido, sino que están en manos del COENA. Y entonces es el COENA el que administra el proceso de afiliación. Luis Parada, que estuvo interesado en participar en el proceso electoral interno, se quejaba que él en algún momento pidió 30,000 hojas de afiliación porque tenía entre las bases de los ex militares, que obviamente él viniendo de la Fuerza Armada, pues tenía un sector cercano y probablemente ideológicamente también alineado al partido, y en lugar de darle 30,000, le dieron 3,000. Entonces, él se quejaba de la arbitrariedad en el uso de las hojas de afiliación, por ejemplo, y del proceso mismo. A mí, por ejemplo, me pasó que... ¿Y esa arbitrariedad, perdón, beneficiaba a la candidatura de Carlos Calleja? Normalmente beneficiaba a las estructuras territoriales que tenían el dominio de la directiva municipal y de la directiva departamental. Yo le puedo decir que respondían, obviamente, claro, a los que estaban en el COENA. Yo, por ejemplo, en varios municipios perdí hojas de afiliación, unas 300 hojas que nunca se encontraron, que las tenían traspapeladas, las tenían engavetadas, que simplemente no les daba la gana, a pesar de ser gente con la que yo trabajaba, a la que yo visitaba, gente del territorio. Pues ciertamente el director municipal de ese municipio decidió que no iba a firmar las hojas y se perdieron. Eso pasaba mucho. ¿Es un asunto de voluntades? Es decir, ¿es un asunto de un director departamental, de un operador que está protegiendo territorial? ¿Qué? Está protegiendo su puesto, está protegiendo el puesto del que lo tiene ahí, que está en este listado, ¿ve? Y entonces sucede que no logramos con estas personas promover la democracia, que es a lo que realmente le deberíamos apostar. Ahora, Juan, sí es evidente el hecho en el que el COENA en estas condiciones puede tener la discrecionalidad de poder actuar y tener el control de sus bases a nivel departamental y municipal con total libertad y sin ningún contrapeso. Digamos, ¿no genera esto una discusión en este momento para decir es insuficiente los mecanismos de balances y contrapesos que tiene el partido ante el COENA? Digo, porque ¿quién para un COENA que sigue generando ese tipo de prácticas, que inflan padrones, que los alteran? Ha sido lamentable. Incluso la última violación fue peor. La Comisión Política, que es el poder dentro del partido que establece las regulaciones, sacó un reglamento para el nombramiento del coordinador y subcoordinador de la fracción legislativa. Y los diputados decidieron tirar a la basura el reglamento de la Comisión Política. Y el COENA decidió que era correcto. Es decir, no se están aplicando ninguna de las medidas correctivas para hacer este partido más institucionalizado. Así es, por supuesto. Entonces, ahora que tenemos la oportunidad de generar una transición para recuperar el camino hacia la democracia, hacia la institucionalidad, ciertamente alguien como yo duda de la factibilidad que sea este COENA que permita que este proceso sea diferente, que sea transparente y que realmente nos lleve a la transición deseada. Casi se nos acaba el tiempo, pero usted estaba hablando sobre la necesidad de comprender la transición también hacia dejar de cooptar patrimonialistamente el Estado, pero también el partido. Llama la atención cuando uno revisa los datos de Arena que de 2015 a 2017, Grupo Calleja, la empresa del candidato presidencial, fue la principal financista del Estado. ¿Por qué no logró, del partido, perdón, por qué no logró Arena desvincularse de esta práctica que naturalmente es una tara al proceso de democracia interna? Soy el candidato del partido y también soy el mayor financista del partido. Bueno, realmente los partidos y los políticos debemos tener suficiente libertad para poder recibir apoyos, pero también para establecer distancia. Y hay algunos momentos en que uno tiene que establecer distancia porque debe estar comprometido a responder a los intereses genuinos de la ciudadanía. O sea, la misma Constitución del país pone a la persona al centro de la acción política del Estado y eso es lo que debemos buscar. En los momentos en que hay contradicción entre el beneficio del ciudadano y el beneficio de las empresas, debería ser evidente para un partido político como Arena dónde deberíamos estar. ¿Y por qué no fue evidente? ¿Por qué no lograron esta separación? Bueno, yo creo que ha habido falta de coraje, falta de astucia, de audacia. Mire, Arena, siendo un partido, imagínense, en los años 80, siendo un partido de derecha, conservador, anticomunista, fue el partido que negoció la paz y que logró los acuerdos de paz para El Salvador. Y entonces no quiere decir
que por su ideología y su posicionamiento político no pueda tomar medidas audaces. Yo siento que iniciamos el proceso de poder tomar medidas audaces en el 2014, pero lamentablemente se manipuló el proceso de renovación y apertura y perdimos velocidad, y no solo eso, sino que retrocedimos de manera importante y ahora estamos en un dilema que no sabemos si estas elecciones del 3 de febrero han sido la estocada final al partido o si todavía seremos capaces de renacer de este proceso tan difícil. A propósito de la estocada final del partido y para cerrar la entrevista, 2021, si las cosas no cambian, un votante más cercano a, digamos, valores y principios de una derecha, estarán ante la opción de votar por diputados con Arena o con Nuestro Tiempo, en caso que quieran ver en Nuestro Tiempo una alternativa. ¿Usted considera que Nuestro Tiempo está llamado a ser la fuerza que desplace a Arena en algún momento? Bueno, yo lo que he dicho al respecto es que precisamente Arena ha estado protegido porque no hemos tenido en los procesos electorales alternativas políticas similares que puedan atraer a nuestro votante. Ahora incluso alguien nada similar atrajo a parte de nuestros votantes y se fueron con Gana y con Nayib Bukele. Yo creería que si en este momento Arena no es capaz realmente de renacer, difícilmente vamos a sobrevivir un periodo electoral con Nuestro Tiempo a la par, que efectivamente creo va a resultar muy atractivo para muchos de los votantes que el partido Arena ha tenido. Muy bien. Bueno, queremos agradecerle por acompañarnos ahora y por ayudarnos con sus ideas y opiniones a comprender un poco lo que está pasando en el interior de Arena y los retos que se le vienen. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Recordemos que Juan Valiente es miembro de Arena y además fue diputado por este partido en el periodo 2015-2018. Nosotros cerramos aquí este segmento de entrevista, pero ya regresamos con más contenidos.